Buenas noches, ahora sí, el buenas noches oficial. Vamos a ir empezando y bueno, lo primero es como siempre agradecer a todos los que están acá, los que vinieron hoy, a pesar de esta noche lluviosa, están ahí. Y primero quiero decirles que desde el anfitrión va a mutear todos los micrófonos, porque ya, como ya nos saludamos, todos dejamos ese espacio para vernos, saludarnos, ahora se mutean todos los micrófonos, porque ustedes saben que siempre, aunque uno no quiera, algo pasa en nuestras casas, sin querer, no que uno lo provoque, pero pasa. No sabemos cómo puede distorsionar cuando alguien está contando un cuento y aparecen estas escenas hogareñas que es lo que tiene el Zoom también. Entonces está todo muteado. Al final de la función, cuando termine, ahí pueden abrir, todo el que quiera abre micrófono y dice todo lo que quiera decir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, quería contarles entonces que esta función de hoy, la primera del 2021, es una función en homenaje al Día del Libro uruguayo, ¿no? El Día del Libro de Uruguay, que fue el 26 de mayo. No lo pudimos hacer la semana pasada porque el patronato ya tenía otra actividad hermosa, por cierto, quiero decirlo. La presentación del libro ese fue maravilloso para mí. Y entonces quedó para esta semana. Pero el Día del Libro no tiene por qué ser, como todos los días no tienen por qué ser solo un día. Así que aquí estamos hoy para homenajear el Día del Libro de Uruguay, y por eso es que hoy todos los cuentos que ustedes van a escuchar son cuentos de autor. Es decir, hoy no va a haber cuentos de tradición oral, no va a haber cuentos populares, no va a haber mitos ni leyendas. Hoy todos son cuentos, algunos dicen literarios, cuentos de autor. O sea, todos tienen una persona con nombre y apellido que los escribió. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y dicho esto, vamos a comenzar. Y como es en homenaje al Día del Libro, voy a comenzar leyendo, que es lo único que vamos a hacer de lectura, todo lo demás es narración oral. Voy a comenzar leyendo esto. Antonio José Bolívar Proaño sabía leer, pero no escribir. Leía lentamente, juntando las sílabas, murmurándolas a media voz como si las paladeara, y al tener dominada la palabra entera, la repetía de un viaje. Luego, hacía lo mismo con la frase completa, y de esa manera se apropiaba de los sentimientos e ideas plasmados en las páginas. Les decía que este es el comienzo del capítulo 3 de un libro que se llama Un viejo que leía novelas de amor, que es el escritor es Luis Sepúlveda, un escritor chileno. Para mí, uno de los libros más hermosos que existe. Abrir un libro es abrir una puerta a un mundo fantástico. Es correr por un prado verde con el sol en la frente. Es vencer monstruos con una espada de madera. Es viajar en un barco pirata por un mar inmenso con olas gigantes de crestas blancas. Es volar en el lomo de una golondrina a países lejanos. Es ver el dibujo de la lluvia en los cristales. Es escuchar rugir el viento al abrigo de una chimenea donde una madre cuenta aquel cuento de la abuela. Había una vez una isla de blancos elefantes. El cuento es de mi autoría y se titula Mi mejor cuento. La aldea estaba muy cerca del río. El niño jugaba siempre en el río, pero un día dijo: el río me tiene un poco harto, porque
Al río lo conozco desde que nací. Y si me voy más lejos, ¿me voy o no me voy? Y se fue. Y salió de su casa y empezó a caminar y a caminar y a caminar y a caminar. Caminó entre olivares, entre blancas flores, entre frondosos árboles, y caminó entre animales y plantas y flores, y de repente llegó a un lugar totalmente seco. No había nada. No había árboles, no había flores, no había animales, nada. Y de repente miró hacia arriba y vio una colina que a él le pareció una taza boca abajo. Subió y subió, y cuando llegó allá arriba, ¿qué encontró? Encontró una flor, pero la flor estaba torcida, marchita. Y el niño dijo, yo tengo que salvarla, tengo que hacer algo por esta flor. ¿Pero qué hago? Si está todo seco, si no hay nada. Y miró hacia allá abajo, estaba el río, pero estaba tan lejos ese río, tan lejos. Pero igual, él tenía ese cometido. Así que bajó y subió y bajó y subió muchísimas veces, trayendo agua en el cuenco de su mano. Y la flor sedienta, empezó a enderezarse, y creció, 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 hasta transformarse en la flor más grande del mundo. Hasta sombra daba y perfumaba el aire. El niño estaba tan contento, pero estaba tan cansado, que se acostó y se durmió. Y la flor desprendió un pétalo y lo cubrió para protegerlo. Pero mientras tanto, allá abajo en la aldea, estaban todos preocupados. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está? ¿Cuándo salió? ¿Dónde se fue? Y entonces salieron todos a buscarlo. Salieron los padres, pero también los hermanos, y hasta los vecinos salieron a buscarlo. Y caminaron, y caminaron, y caminaron, y ya estaba entrando el sol. Cuando ellos levantaron los ojos, con lágrimas ya en los ojos, vieron algo que nunca habían visto. Y todos subieron a la colina, y allí lo encontraron, dormido. Lo despertaron, lo llevaron a la aldea, contentos, felices, porque el niño había hecho algo más grande que él. Había hecho una obra solidaria tremenda. Eso había sido un milagro de amor, dijeron todos. Esta es la versión libre del cuento La flor más grande del mundo, que escribió José Saramago, que tuvo su premio Nobel en 1998. Creo que la mayoría de los que aquí estamos vimos la Ilíada en el liceo. Algunos, después de grandes, la volvimos a leer, o tratamos de hacerlo por lo menos. Pero lo que sí estoy absolutamente segura es de que todos los presentes vimos alguna película sobre la guerra de Troya, que es uno de los hechos más conocidos de la Ilíada. Y es más, me animo a decir que muchos vimos más de una película, porque se hicieron innumerables versiones para cine y para televisión. Vamos a hacer un pequeño repaso de qué es lo que desencadena la guerra de Troya y qué sucede. París, el príncipe París de Troya, se enamora de Helena. Helena, la esposa del rey griego Menelao. Amor imposible. Bueno,
por las buenas, porque el príncipe troyano, Paris, opta por las malas, rapta a Helena y se la lleva para Troya. Y ahí comienza la larga guerra de Troya, porque el rey griego Menelao organiza una gran expedición para rescatar a Helena. La guerra dura 9 años porque los griegos no pueden entrar en Troya, hasta que el gran guerrero griego Ulises logra, mediante el caballo, entrar en Troya y logra la victoria para los griegos. Yo hoy les traigo la versión de un niño gallego de la guerra de Troya. Y por supuesto lo voy a hacer, como dice nuestro querido Tony de Seares, na nosa doce fala galega. Hai moitos anos, había unha cidade que se chamaba Troia. Sí, señor. Ainda que era cidade, tiña rei esa cidade. E o rei de Troia chamábase o rei de Troia, chamábase Menelao. O rei de Troia chamábase Menelao. E o tal Menelao de Troia, dende pequeno, foi sempre caprichudo. Todo canto vía, todo o quería. Cubello, cuquero. E se non llo daban, botábase a chorar dunha maneira, pero moito non choraba, non, porque os pais, para que o neno estivese sempre contento, todo llo compraban. A nai dicía, meu pequerrechiño, que non chore, meu pequerrechiño. Todo llo mercaba. E así, o pequerrechiño criouse caprichudo e consentido. E fíxose home. E gustabanlle moito as mulleres. Botábase a elas como a un can. Un día vi unha tan fermosa, que o Menelao de Troia dixo, esta ten que ser para min. Ven onda min, rapaciña, ven onda min. Pero a rapaza, moi fermosa, coquetiña tamén, pero non era parva, non. E sabía moi ben estar no seu sitio. E díxolle, ai, non, Menelao, eu non podo. Eu xa teño home, eu estou casada co rei dos gregos, non podo, Menelao. Pero o Menelao, caprichudo como era, que dixo? Que tiña que ser. E que fixo? Raptouna e levouna para Troia. E armouse a de Troia, porque a que home lle gusta que lle rouben a muller. O dito, ben di, a muller e o coche non se prestan. Ainda que daquela coche non había, pois sí que había muller. O rei grego, entón, Ulises, o rei grego chamado Ulises, xuntou canto barco, canto soldado, canta catapulta, canta cousa había para a guerra, todo xuntouno e ala foi o rescate da Helena polo mar rumbo a Troia a conquistala.
Pero Troya tenía unos muros enormes, altos, gordos, e non había maneira de entrar nela. E por enriba de todo, o Menelao de Troya poñíase encima do muro e facíalle burla ao pobre rei grego Ulises. E o rei grego anoxábase, pero non podía facer nada. Ata que chegou o gran general dos gregos, o máis valente e aguerrido dos guerreiros, Ulises. Ulises, sí, chamábase Ulises. Entón o rei grego non era Ulises. E como se chamaba o rei grego? Como se chamaba o rei grego? O rei grego chamábase tan ben que me lembrei de todos os nomes e non me podo acordar do nome do rei grego. Este cuento se llama A Ilíada para niños. Pertenece a Suso de Toro, un escritor gallego, contemporáneo, vivo, y es de su libro Tic Tac. La hija tenía 14 años, la madre 42. La hija era linda y simpática. La madre era fea y seca. La hija lucía siempre una flor en el cabello. ¿Y la madre? La madre andaba todo el día con la Biblia abajo del brazo. Vivían solas las dos, desde hacía 8 años en que había muerto el esposo de la señora. Y desde ese momento esta mujer había vivido para honrar a Dios y a la memoria del difunto. Vivían modestamente de la pensión de viudez y de un alquiler de un apartamentito que tenían en el fondo. Aunque la señora lo alquilaba solo los meses de verano. Bueno, ni siquiera eso, lo alquilaba enero y febrero. Y solo a estudiantes del interior que tuvieran que dar exámenes ahí en el mes de febrero, pero que también querían hacer playa. Así que ella lo alquilaba enero y febrero, pero cobraba diciembre también para reservarlo. Y dicen que igual tenía siempre lista de espera, a pesar de eso, porque se había corrido la voz de que aquellos muchachos que estudiaban ahí, ninguno había perdido ningún examen. Y además era muy conveniente el precio del alquiler, porque por el mismo precio, la señora les hacía la comida a los muchachos, limpiaba el apartamento y lavaba la ropa. Así que todos los años, en el mes de enero y febrero, ella tenía gente viviendo en ese apartamentito. Esta vez eran 2 muchachos que habían llegado, no sé de qué departamento, pero allí estaban, hacía una semana y no aguantaban más, se querían ir y ya habían decidido que al día siguiente se iban, no importaba lo que los padres dijeran, si se enojaban o no, porque esa casa, decían ellos, no es una casa, eso es una iglesia, un silencio. El único sonido que se escuchaba era el murmullo de los rezos y además un olor a vela encendida, así no se podía vivir.
Esa noche, después de cenar, se fueron a su habitación y empezaron a desvestirse para acostarse. Y cada uno de ellos encontró en el bolsillo de su vaquero una carta. Bueno, no era exactamente una carta, era más bien una esquela, porque era algo muy cortito, escrito con una letra infantil. Y los muchachos se miraron y dijeron, ¡la niña! ¡La niña! Empezaron a leer sus esquelas y eran casi exactas. La única diferencia era que a uno le hablaba de los días pares y al otro de los días impares. Y decía la esquelita, a tal hora, que estaba indicada allí, entrás por la ventana de mi cuarto, que yo voy a dejar abierta, pero no enciendas la luz, no hables, no hagas ruido. Mi madre duerme en la habitación de al lado y tiene el sueño muy liviano. Y al final, las dos esquelitas terminaban diciendo, entras, haces lo que tenés que hacer, te vestís y te vas. Y a la noche siguiente al otro, que era día impar. Y así fueron pasando los días y las noches. Las noches de los muchachos, maravillosas. Y en los días lo comentaban. Pero había algo que los intrigaba. La actitud de la niña. No sabían por qué. La actitud de la niña era exactamente la misma que esa semana antes de la esquelita. No había nada en ella que pudiera hacerlos cómplices de lo que había pasado la noche anterior. Nada, ni una sonrisa, ni una mirada, ni un gesto. Es más, ellos entraron a dudar de si realmente eso había sucedido, pero sí, porque cuando pasaban frente al dormitorio de la niña, que tenía siempre la puerta entreabierta, los recibía un aroma a lavanda, el mismo aroma que ellos sentían en las noches. Uno decía, ay, esta cuando sea grande va a terminar en la Comedia Nacional. ¡Qué actriz que es! Pero es excelente. Pero el otro no estaba muy de acuerdo. El otro tenía una teoría más psicológica. El otro decía que esa chiquilina había desarrollado dos personalidades por culpa de vivir con esa vieja, y así lo decía, vieja, bruja, come santo. Nadie puede vivir con una mujer así. Pobre niña, claro, desarrolló dos personalidades y entonces de día no recuerda nada de lo que hizo de noche. La niña quería mucho a su mamá. Y todas las noches leían la Biblia y rezaban antes de acostarse. Y la niña en sus oraciones pedía por su mamá, pedía por la salud de su mamá. Ella estaba muy preocupada. Ya hacía un tiempo que veía algunas cosas en su mamá que ella pensaba que no estaba bien. Y entonces empezó a investigar. Y por ahí descubrió que había una enfermedad que unos decían demencia senil, otros le decían de otra manera, pero que uno de los primeros síntomas eran los olvidos y en el cerebro volver a la niñez. ¿Y qué otra cosa era sino el hecho de que su mamá ya tenía esos síntomas? Porque cada año, al llegar el verano, su mamá le cambiaba de habitación, porque decía que dormir en su cama de cuando era niña la hacía muy, pero muy feliz. Este cuento es de Ademar Alves, un escritor uruguayo oriundo de Artigas, y está en un libro que se llama Acuarelas de mi pueblo. Miguel era un vello que chegou a Porto Sobril hai moitos anos. Tantos que a xente esqueceronse do camiño que o truxo. El llamarolle Miguel o de Porto Sobril. Cando
chegou a Porto Sobril, non tiña barco, non tiña aparellos de pesca, non tiña cesta para guardar os peixes. Pero Miguel estaba namorado do mar, e ia todas as mañás á praia cos nenos da escola a olhar os barcos, e despois ia ao peirao a observar as tarefas dos mariñeiros. Deste xeito, aprendeu a recoñecer as madeiras para facer barcos, a pregar as velas dos barcos e a arranxar os paus. E despois disto, púxose a facer barcos. En poucos anos, os barcos que facía Miguel foron moi famosos entre todos os mariñeiros de Galicia. Gañou tantos cartos coas ventas de seus barcos que fixo un faro para os mariñeiros, unha escola na aldea e un reloxo de sol para os rapaces para que non chegaran tarde á escola. Pero un día preguntouse: que vou facer eu agora? E esa noite dormiu caviloso. En soños apareceronlle os nenos, os seus amigos da praia, chorando. Estaban deseoños no chan. E delante deles estaba o señor mestre que moi anoxado lles dicía: se mañá non sabedes a táboa do 7, ides todos ao mar e ali comerán vos os peixes e as gaivotas. Miguel espertouse con unha mágoa moi grande no seu corazón. Entón dixo: eu vou facer un barquiño branco como unha gaivota. Vollo dar aos nenos para que non choren na escola, para que saiban que os peixes e as gaivotas non comen rapaces, e que o mar é o máis fermoso do mundo. E púxose a súa tarefa, facer un barquiño branco. Todos os días, os rapaces da escola ían á beira de Miguel e preguntábanlle: É un pesqueiro? non é un pesqueiro. É un barco de guerra? Non é un barco de guerra. Non é un barco de guerra. Eu non sei facer barco de guerra. É unha casiña para ti ou para as gaivotas? Non, nada disto. Por favor, compre ter un anaco de paciencia. Pasou o tempo, día de Nadal, os rapaces viron amarrado o peirao un barquiño branco. Entón, os rapaces souberon o segredo de Miguel e correron rapidamente ás súas casas para recoller as súas ropas e máis os libros e subir o barco escola. Este cuento se llama Un barquiño branco y se encuentra en el libro Mar Adiante, escrito por María Victoria Moreno, escritora de literatura infantil y juvenil, homenajeada en el Día de las Letras Gallegas 2018 por la Real Academia. Es un niño africano de 6 años, muy alegre, se pasa todo el día riéndose y jugando. Y seguiría riéndose hasta la noche si no fuera que cae cansado de tanto correr todo el día. Solamente deja de reír para comer o para hacerle las trencitas a su hermana, porque tiene unos dedos muy habilidosos y su hermana es muy coqueta. Pero un día Tibilí de pronto deja de reír. Está triste. Su mamá le acaba de decir que pronto tiene que empezar la escuela. Tibilí no quiere ir a la escuela. Él no quiere encerrarse en un salón de clase con un pizarrón oscuro, triste como el aburrimiento. Él no necesita aprender a leer y escribir. Prefiere leer como su abuelo. En el cielo, cuando de día baila el sol y de noche canta la luna. O prefiere leer sobre las rojas tierras del camino, donde miles de animales van y vienen todo el día sin que nadie los obligue a ir a la escuela.
Él prefiere estar tirado en la arena, soñando que pesca una barracuda así de grande, o que monta en una gacela a toda carrera, o que juega con los monos en las lianas de la selva. Él no quiere ir a la escuela, está triste como el aburrimiento. Él no necesita aprender a leer y escribir, prefiere leer como su abuelo. En el cielo, cuando de día baila el sol y de noche canta la luna. O prefiere leer sobre las rojas tierras del camino, donde miles de animales van y vienen todo el día sin que nadie los obligue a ir a la escuela. Él prefiere estar tirado en la arena, soñando que pesca una barracuda así de grande, o que monta en una gacela a toda carrera, o que juega con los monos en las lianas de la selva. Él no quiere ir a la escuela, está triste como esos búfalos que la tribu lleva todos los días para el campo. Pero los días pasan, las lunas se suceden la escuela está por empezar. No sabe qué hacer para no ir. Le pregunta al lagarto, y el lagarto le dice: ¿qué solución veo para que no vayas a la escuela? Ah, bueno, ¿sabes lo que puedes hacer? Esconderte en el hueco que hay en el baobab. Ese agujero del árbol es lo suficientemente grande para que tú quepas ahí escondido. Tibili piensa que por un rato podría esconderse, pero no todos los días. No le sirve esa solución. Le pregunta al murciélago, que está colgado, meditando en la rama de un árbol. Lo que puedes hacer, le dice el murciélago, te retuerces en la cama el día que estés por empezar la escuela. Y entonces dices que te duele la barriga. Tibili piensa que eso lo puede hacer un día, pero no siempre. Además a él no le gusta mentirle a su mamá. ¿Qué puede hacer? Ah, se le ocurre preguntarle a la araña. La araña Crope siempre sabe todo. Le dice la araña: la solución está en el cofre de la sabiduría, que está escondido, enterrado a la orilla del río, entre el papayo y el tamarindo. Tienes que ir allí y vas a ver entre esos dos árboles una roca roja. La apartas, excavas, vas a encontrar un objeto duro. Lo sacas, lo abres y allí adentro está la solución. Tibili sale corriendo hasta la orilla del río, llega justo entre el papayo y el tamarindo, ve la roca roja, se agacha, corre la roca, excava, toca un objeto duro, lo saca, intenta abrirlo y no puede, no logra abrirlo. Por allí andaban unas gallinas cerca y una de ellas le dice: ¿qué te pasa, Tibili? ¿Tienes algún problema? Sí, es que no puedo abrir el cofre de la sabiduría. Ah, es muy fácil, tienes que darlo vuelta. Allí abajo vas a encontrar una placa que allí te dice las instrucciones que tienes que hacer para abrirlo. Tibili da vuelta el cofre, está la placa abajo del cofre y se queda mirando para abajo. ¿Y ahora qué te pasa, Tibili?, le pregunta la gallina. Es que no sé leer. ¿No sabes leer? La
La gallina se ríe a carcajadas y grita, no sabe leer, para que la escuchen todas las demás, y todas las demás repiten riéndose, no sabe leer, no sabe leer. Tibilí vuelve a poner el cofre en el agujero, lo tapa con la tierra, le pone la roca roja encima y se va lentamente. Cuando cree que las gallinas ya no lo ven más, sale corriendo, corriendo, corriendo hasta que llega a su casa. Cuando ve a su mamá parada en la puerta de la casa, la mira y le dice, ¿falta mucho para que empiece la escuela? Este cuento se llama Tibilí, el niño que no quería ir a la escuela, y su autora es Marie Leonard. Do seu trato coa política sacou Don Celedonio mucho proveito. Llegó a saber la existencia de una suerte de aparatiños o algo así llamado libros. Eran da mesma feitura dos que tiña na tenda o seu tendeiro. Eso tiñan números escritos a man, pero estos otros tiñan letras de imprenta, como los periódicos. Esos que traen las noticias, sirven para empaquetar, tienen otros usos reservados. Algunos señores refollaban e lían neles, como él tiña visto que otros hacían cos periódicos. Pero había moitos que no nos tiñan máis que polo gusto de lucirlos nos estantes das súas casas. Don Celedonio tenía visto cousas mellores, moito mellores. Ande iban comparar co gramófono e coa radio. Esas sí eran invención muy prodigiosas, sobre todo a radio. Estar escuchando acá o que están cantando en Londres, mesmo semella cousa do demo. Por eso Don Celedonio no deixó para nada de dejar de preocuparse por estos dos libros. ¿Cuánto ganarían os fabricantes de libros? Ainda pasmouse cando subo que os que facían os libros eran os impresores. Moito debían saber os impresores para facer libros que tanto hablan de política, de economía, de inventos, de todo, hasta de touros. E ainda hasta as linguas estranxeiras, inglés, francés, alemán y Ave María Purísima. Son capaces de hacerlos en chino. Bueno, este es un fragmento de O ascenso de Don Celedonio, de Vicente Martínez Risco. Es un pantallazo costumbrista de principios del siglo XX. Todos los mediodías, la panadería Lo de Modesta se atiborraba de gente. No era para menos. En todo el pueblo ya era Vox Populi que allí se vendían los mejores arrolladitos de sardina del mundo. Modesta amaba cocinar. Y yo creo que ese amor era el ingrediente principal para que todo le quedara exquisito. La pizca de sal,
el toque de pimienta, el arrollado perfectamente equilibrado, el tiempo de reposo de la masa y la manera y la rapidez de cómo la amasaba eran la fórmula secreta. Tan secreta que solo ella sabía la receta. Los arrolladitos de Modesta eran cada vez más famosos. Personas de todos los barrios iban a la panadería a comprarlos. Hasta le hicieron una nota a Modesta en el diario local. Se convirtieron en patrimonio gastronómico del lugar. Estaban tan contentos en la panadería porque jamás habían imaginado que iban a tener tanto éxito. Pero una mañana, y sin avisar, Modesta no despertó de su sueño. ¿Qué congoja tenían todos en la panadería? Inmensa era la congoja. Ya no la verían sonreír, ya no la escucharían cantar. No conocían la receta, ni estaban seguros de poder igualarla. Probaron miles de formas, distintos tipos de sardina, de relleno, de masa, de aceite, de levadura, diferentes formas de amasar, y nada. Nunca pudieron lograr la receta de Modesta. Y de a poco la panadería se fue vaciando. Ya nadie entraba a comprar los arrolladitos. María, su sobrina, estaba desesperada porque veía derrumbarse aquel proyecto que habían construido juntas. Y una noche, antes de dormir, prendió una vela al lado del portarretrato donde se veía a su tía con el delantal totalmente enharinado y una sonrisa de oreja a oreja. Quedó rendida de tanto llorar. Y a la mañana siguiente se fue a la panadería dispuesta a cerrarla. Pero qué sorpresa se llevó cuando vio que la receta de los arrolladitos de sardina estaba escrita con harina sobre la mesada. Este cuento se llama Arrolladitos de sardina y es de Mariana Marchelli, y este cuento se encuentra en el libro que se llama No todo es cuento. Dice Joan Margarit que la libertad es una librería. Qué bien dicho. También dijo Borges que concebía el paraíso como una biblioteca. Firmo con entusiasmo ambas cosas, pero para mí además, que soy miedoso y me dan miedo muchas cosas, justo el confinamiento no, porque tengo muchos libros. Yo recuerdo algunas veces de esas que los aviones se duermen y estás en una estación de tránsito en cualquier país absurdo durante 12 horas esperando que salga el avión o que lo arreglen pronto, que todo el mundo a mi alrededor está desesperado. Yo no, yo estoy feliz porque tengo un libro. Y los libros acaban con la soledad. Hace muchísimos años que yo no estoy solo desde que aprendí a leer. Es una preciosa noche de cuentos. Agradecer a todo el Obradoiro de Cuentacuentos y a Susana de León, que coordina el Obradoiro, por este trabajo que vienen preparando y que salió precioso. A todos los que nos han acompañado en esta noche preciosa, que noche de lluvia, es una noche linda para escuchar cuentos. Muchas gracias a todos por acompañarnos.